Buen día República Oriental del Uruguay. Espero que se encuentren todos muy bien en este 17 de octubre, día lunes de este año 2022, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Y nuestro número de contacto es 093-829-272. Hoy voy a comenzar la semana con un programa muy especial. Quiero dedicarme, digamos que a la reflexión y, si vos querés, a la detenida meditación de la importancia y el significado de vivir en una sociedad o en un Estado democrático republicano. Quiero reflexionar ciertos aspectos. No voy a hacer mucha noticia. Todos sabemos que estamos en un mundo convulsionado, violento, por momentos anárquico. Por un lado, un autoritario, un KGB como Vladimir Putin, acometiendo con actos de terrorismo, terrorismo de Estado, amenazando al mundo con una guerra nuclear, invadiendo Ucrania, destrozando todas sus ciudades, matando cantidad de civiles, de inocentes, niños, por miles, un verdadero holocausto, un desastre lo que está pasando en esa zona del mundo y para el mundo. Por otro lado, vemos países como Argentina que están siendo vaciados económicamente, moralmente, también desde el punto de vista institucional republicano, por un gobierno de delincuentes. Vemos dictaduras brutales, ocultas, taponeadas, cobijadas, vaya a saber uno por cuántos intereses, pero que están ahí, que persisten, como la venezolana, la cubana, la nicaragüense, la de Corea del Norte, amenazando también con misiles nucleares. Vemos en nuestro país, como en tantos países del mundo y sobre todo acá en Sudamérica, a izquierdas organizadas, a ese marxismo organizado que tiene sus revulsivos, pero que prácticamente plantea un sistema de estrategia de poder política que es la desestabilización. Y son esas hordas, es esa especie de barbarie respecto al orden jurídico que establece la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque no creen en ella, desobedecen de esta Constitución, quieren otra cosa, quieren otro tipo de país. Y entonces no dejan gobernar. Hasta hemos escuchado a la senadora, a la doctora Graciela Bianchi, manifestar en el seno de precisamente de nuestro poder legislativo, en ese ámbito que es el Senado, déjennos gobernar y después nos critican. Una expresión que resultaba dramáticamente inocente, una súplica de parte de una senadora que representa al gobierno actual, al oficialismo. Entonces, yo me voy a preguntar ciertas cosas, voy a reflexionar ciertas cosas en dos partes. Pretendo que esto sea una suerte de pieza modelo para reflexionar estos temas. ¿Qué es vivir en una república democrática de acuerdo a nuestra Carta Constitucional? Una pieza modelo para aquellos que comulguen con estas ideas, para aquellos que comulgando con estas ideas encontrarán errores en lo que voy a exponer, y una pieza modelo para defenestrar lo que digo, para los que están en la vereda de enfrente, para los que van a desautorizar o desacreditar, entre comillas, lo que voy a plantear hoy. La gran pregunta, la primera pregunta de la que voy a partir es, ¿hay gobierno más beneficioso que el que sostiene el régimen democrático? Si queremos vivir en un mundo de libertades, razonable, pacífico, debemos siempre acudir a nuestro orden jurídico. Esto nos dijo Immanuel Kant. Debemos siempre consultar nuestros principios constitucionales, porque ahí están los fundamentos razonables y está la sabiduría que nos organiza como una nación soberana y democrática, como una sociedad racional. ¿Qué sistema de gobierno puede estar por encima de las libertades y el honor de las personas?
¿Qué forma de gobierno u organización del Estado supera a una democracia republicana cuando ésta tiene como objetivo y razón de ser la protección de nuestra vida, honor y libertad, además de la seguridad, el trabajo y la propiedad? Artículo séptimo de la Constitución de la República. Un gobierno tiene la autoridad y realiza su ejercicio de poder si hace cumplir la ley y, por supuesto, la Constitución. Cuando esa ley se reconoce en nuestra Carta Magna, el gobierno ejerce la autoridad, haciendo cumplir todas esas leyes que están en consonancia con la Constitución, porque construyeron el orden jurídico que mandata esa Carta Magna que nos cobija en esas libertades, en el honor de la vida humana o en la dignidad humana y por supuesto en nuestra vida, precisamente. Lo único que nos da el sentido de unidad nacional es el reconocimiento de ese valor supremo de nuestra Constitución. Lo único que nos da el sentido de unidad nacional es el reconocimiento del valor supremo de la Constitución y ese reconocimiento debe partir del gobierno, de cualquier gobierno que nos esté gobernando. No me refiero solo a este, sino que en el curso de la historia, cada gobierno que esté en nuestro país debe indudablemente responder a la Constitución de la República y a todas las leyes y decretos y estatutos y reglamentos que estén en consonancia con la Constitución, porque estará haciendo cumplir el orden jurídico de un Estado democrático y republicano. Así es nuestro Estado uruguayo, el Estado oriental, la República Oriental del Uruguay. ¿Hay acaso idea política, doctrina, religiosa o sistema de poder que esté por encima de estos valores? Para nuestra Constitución no. Para quien habla, tampoco. No encuentro otro sistema de poder, otro sistema de gobierno o una idea que sea superadora de la concepción racional de la protección de nuestras libertades individuales, de nuestra dignidad como personas, porque somos sujetos únicos e irrepetibles, somos intransferibles, somos inalienables. Y esto lo dice la Constitución. Muchos dirán que lo que exponga hoy es de la más arquetípica, si vos querés, idea reduccionista de la política, que en verdad se trata de un reduccionismo juridicista de la compleja vida política de un país. Otros dirán que soy un idealista o un remozado principista, como aquellos que existieron una vez en el Uruguay. Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran. Lo cierto es que si fallamos en el cumplimiento de nuestro orden constitucional, fallamos en todo, fallamos en todo. Ahí está el motor de todas las cosas, apelando a aquella expresión de Aristóteles. Si no conocemos el motor de todas las cosas, si no comprendemos cómo funciona el motor de todas las cosas, en este caso la Constitución, todas las cosas de nuestra realidad fracasan, fallan, funcionan mal. Voy a un ejemplo que es bien claro y que todos lo van a entender. ¿Cuántos están sufriendo lo que voy a decir? Si una ley, como la LUC, por ejemplo, reglamenta que la huelga es importante, y no solo importante, sino necesaria, pero que la huelga debe ser pacífica, esto es, convivir con aquellos que no adhieren a la misma y trabajan, mientras otros hacen la huelga. Bueno, dicho gobierno debe hacer cumplir esta disposición que está en estricta correspondencia con nuestra Constitución. Pero ¿qué pasa si el gobierno no aplica en los hechos los dispositivos de poder? ¿Qué pasa si el gobierno no despliega la fuerza pública cuando los huelguistas atropellan a los trabajadores que no adhieren
y quieren trabajar, y a los directivos que no adhieren y quieren trabajar, o a los empresarios que no adhieren y quieren entrar a sus empresas. ¿Qué pasa si el gobierno no aplica en los hechos los dispositivos de poder que tiene al alcance de la mano como obligación? Porque el Estado es la única organización que tiene el monopolio de la fuerza legítima. De ahí el principio de autoridad de un gobierno electo legítimamente por el pueblo para responder a la Constitución de la República y a las leyes que se reconocen en esa Constitución. Es clara la respuesta, ¿verdad? Es clara. Y estamos viviendo en el país oleadas de paros, de huelgas con ocupaciones de liceos públicos, estatales, de locales de UTU, en la Universidad de la República, con piquetes en las calles, con gente que no deja transitar a los coches en esas huelgas de los sindicatos de la educación, de ADES, de AFUTU, de la FEU, de FENAPES, junto a muy entrecomillados sindicalismos de estudiantes de secundaria que en connivencia ingresan a esos centros de estudios y los ocupan por una semana, por 3 días, por 4 días, y los desocupan cuando les parece que hay que desocupar. Y vuelven en esa calecita o en ese carrusel de desestabilizaciones. Y vuelven a hacer lo mismo. Y de pronto van alternando con otros sindicatos en otros sectores de la actividad pública que hacen lo mismo. Viene la huelga de la banca pública y directamente cierran los bancos, que es lo mismo que ocupar. No dejan que nadie entre a trabajar. Cierran, se cierran. Y si no, ocupan. Evidentemente, cuando esto pasa, es clara la respuesta. Ese gobierno inexorablemente vacía su principio de autoridad. Inexorablemente vacía su principio de autoridad. No el de la ley, no el de la ley, sino el de su gobierno. Y máxime cuando es el mismo gobierno el que trajo esta solución legislativa, la propuso en campaña electoral, la legisló en la LUC y el pueblo a su vez se vio obligado a ratificarla en un referéndum. Es un caso insólito y absurdo de vaciamiento de autoridad, ¿verdad? Nos está pasando eso en el país. Es un caso realmente absurdo de vaciamiento de autoridad, desde un gobierno que trajo esta ley, la huelga pacífica, la convivencia pacífica de la huelga, con el derecho a trabajar para los que no adhieren y el derecho a ingresar a los lugares de trabajo o a sus empresas de parte de los empresarios o de los directores de esa empresa. Es un caso evidentemente muy conocido por todos nosotros y que se reitera una y otra vez en una calecita de paros, huelgas, ocupaciones, sin que el gobierno haga algo al respecto. Hasta escuchamos la absurda declaración del ministro de Trabajo advirtiéndole al rector de la universidad que él bajo la manga tenía el dispositivo de la fuerza pública para hacer desocupar las facultades de la universidad y que tomara en cuenta eso, dado que estaba en plenas elecciones universitarias. El rector Arim, que dicho sea de paso, ganó las elecciones, es reelecto como rector de la universidad. Ahora bien, este ejemplo remite a una gestión del gobierno, a una actitud en su gobernar. Pero hay otros ejemplos más hondos, más complejos, así como de mayor gravedad. Y en esos ejemplos me quiero detener hoy, en la segunda parte de este programa. Se dirá que la situación política del país es compleja, se nos dice todo eso, que el ambiente está caldeado, que hay una izquierda rabiosa y organizada en un sistema de acción política desestabilizadora. Y es cierto todo eso. Y yo te agrego que esa izquierda organizada, Pit-Serentefá, está organizada desde el internacionalismo del Foro de San Pablo. Está organizada desde premisas muy claras a las cuales responden como si se tratara de una constitución paralela o antagónica a la nuestra,
tratando de derribar todo este orden jurídico del cual te estoy hablando. Claro que es así. Eso es obvio que es así. Y no cabe duda que gobernar en un país como el nuestro, hoy por hoy, en este contexto continental, es complejo. No se puede negar eso. Pero lo cierto es que para un gobierno gobernar es hacer cumplir todos los reglamentos de conducta que establece la Constitución y las leyes que están en consonancia con la misma. Siempre me encargo de decir eso, ¿eh? No de las leyes en general, de cualquier ley, sino de las leyes que son constitucionales, que responden a ese orden jurídico, que se reconocen en esa fuente de nuestro orden jurídico. La democracia, y una manera de hacerlo precisamente es respetar la Constitución y las leyes que la van complementando, que se reconocen en ella, y no hay otra forma de gobernar en democracia. No hay otra forma de gobierno que aplicar la verdadera autoridad democrática, sino lo que hay son estrategias de poder, cintureos electoralistas, especulaciones políticas, pactos de clase, pactos corporativos de clase política, etcétera. Y eso el pueblo inmediatamente lo percibe, inmediatamente. Al principio no lo quiere creer, le da otra oportunidad a un gobierno que se comporta así y otra, y entiende perfectamente un pueblo republicanista y democrático que la izquierda es ese conjunto de hordas aberrantes y que están en el lícito juego de derribar a este sistema de gobierno porque ellos parten de una idea única, excluyente, totalista, que no solo se plantea superadora, sino que se plantea revolucionaria, que quiere tirar abajo todo esto para construir un mundo distinto, un mundo que les plantea en esa idea única y totalista que hay una forma de gobernar que nos emancipa de la subyugación y de la esclavitud del capitalismo, de la sociedad patriarcal, que es la causa del capitalismo, dicen las nuevas teorías marxistas, y para tirar abajo ese capitalismo que los hace trabajar, que los condiciona como si fueran los nuevos esclavos de la historia de la humanidad y todo ese tipo de cosas, precisamente organiza a estas hordas que están íntimamente convencidas, colectivamente convencidas, de que son enemigos de una democracia republicana que cobija nuestras libertades, nuestras dignidades como personas, nuestras propiedades o posibilidad de tenerlas, nuestro trabajo honrado, legítimo, nuestra seguridad. Vamos a ir a una segunda parte y esa segunda parte va a ir a lo más profundo de esto. Y tiene que ver con una serial que vi ayer, antes de ayer. En el cobijo del hogar, tranquilo, en mi casa, me detuve en una serial europea que se transmite por Europa Europa. Esta serial europea se llama El Veredicto. Te voy a contar de qué se trata. Fue un caso muy reciente en la jurisprudencia alemana sobre un hecho complejo. La decisión que toma un comandante de vuelo respecto a un avión que se dirigía al aeropuerto de Berlín y que fue tomado, fue cooptado por dos terroristas yihadistas. Es un caso bien complejo que planteó, bueno, dirimirse en un juicio porque la esposa de una de las víctimas de ese avión acusa al comandante que hasta la fecha estaba considerado por la sociedad alemana como uno de los héroes de ese episodio tan triste. Y sin embargo, los papeles del héroe se van a invertir en ese juicio. Quédate ahí que es muy interesante porque eso nos explica lo que está pasando acá también en Uruguay, pero desde algo más profundo aún, desde una perspectiva mucho más profunda que la determinación de una persona o de la resolución de una persona que representaba el poder público. Acá pasan cosas tan graves como la que esta persona hizo, pero desde actos de gobierno. Quédate ahí.